Queridos estudiantes, tengan muy buen día. Bueno, el tema que vamos a tratar esta semana es sobre la estructura de la Tierra. Le doy los créditos a también el apoyo en la creación de este material a Nazaré Alberca, Elena Ferrera y Rodrigo Checa. Bueno, al respecto de la estructura de la Tierra, vamos a observar pues que la mayoría de los movimientos que se dan por ondas sísmicas, bueno, me refiero a los movimientos telúricos como temblores, terremotos, etcétera, se dan pues a las irregularidades que tiene nuestra corteza terrestre, porque básicamente existen varias capas que están interactuando constantemente. Nuestro núcleo todavía no es sólido, y gracias a eso es que solamente la parte superficial está solidificada, pero esto genera diversos movimientos que básicamente van a depender mucho del tipo de material y van a crearse algunas capas por estas discontinuidades. Al respecto de eso, existen muchas ciencias o muchas ramas que estudian esta variación, tales como la geología, y vamos a entender que nuestro núcleo, obviamente que no es homogéneo, va a haber partes inclusive que están más aperturadas hacia lo sólido, otros hacia lo líquido, y esto va a crear una variación. Lo que tenemos aquí es más o menos las distancias estándar, por así decirlo, del núcleo de nuestro planeta. Básicamente tenemos como 2100 kilómetros que dan hacia el núcleo interior, de la que nosotros conocemos como el manto son 2900 kilómetros. Bueno, a consideración de eso, vamos a entender pues que en nuestras diversas capas nosotros vivimos solo en la superficie, ¿no? En el interior de nuestro planeta pues existen diferentes estratos, diferentes capas que obviamente están en movimiento continuo. Las capas de la Tierra, si las analizáramos según su composición, tenemos el núcleo, el manto, el nivel D y la corteza. Aquí tenemos una gráfica a grosso modo. Tenemos el núcleo dividido en dos subpartes, que es el núcleo externo y el núcleo interno, el manto, la corteza y la atmósfera. En cuanto al núcleo, tiene el 1.7% de la masa terrestre, su centro es sólido. El núcleo externo tiene 30.8% de la masa terrestre, es líquido. Básicamente está dirigido por los movimientos de convección y campo magnético de la Tierra. Muy bien, entonces aquí podemos observar cómo tenemos el núcleo interno, que bueno, eso es obviamente que estamos teorizando, pero es muy probable que se acerque muchísimo a la realidad. El núcleo externo que sí va a estar en un estado líquido, y luego pues tenemos a la capa externa que también, aunque nuestro planeta pues obviamente estamos hablando solo a nivel del magma, no del agua tal cual. Y bueno, inclusive una explicación para la fuerza electromagnética, en especial para la fuerza magnética que tiene nuestro planeta, o sea, la que genera la gravedad, es gracias a ese movimiento de convección que tiene la parte líquida del interior del núcleo. Existen algunos tipos de roca que se pueden formar en el núcleo. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque básicamente cuando las capas van saliendo, van emergiendo, también van arrastrando con ellos diferentes tipos de material. Entonces, este material al emerger se va enfriando y se va formando pues diferentes tipos de rocas que básicamente tienen las características del origen, ¿no? En este caso del núcleo, como las plutónicas que se solidifican en el interior. También se les conoce como las peridotitas, y también los meteoritos metálicos que tenemos a la derecha. En el nivel D, básicamente tiene apenas el 3% de la masa de la Tierra. Bueno, vamos a entender que el nivel D puede considerarse el material diferenciado del núcleo o bien el material denso del manto. Entonces, si nosotros logramos observar aquí, permítanme, voy a poner la imagen. De las capas que nosotros conocemos, el nivel D también se le conoce como la famosa capa de transición. Es un manto entre sólido y líquido, porque sabemos que si bien esta parte por la presión es sólida, esta parte es líquida, existe pues una diferencia hacia la mesósfera y la astenosfera y litosfera donde nos encontramos nosotros, inclusive en la parte superior. Sin embargo, hay una capa que básicamente nivela o diferencia el núcleo del resto del planeta, por así decirlo. Entonces, esta es la capa D.
El manto es la zona baja y la zona de transición y superior de la masa terrestre. La zona baja tiene el 49.2% de masa, la zona de transición 7.5% y la superior 10.3%. Haciendo esta observación, vamos a encontrar diferentes tipos de materiales que se forman a estas presiones y con esas temperaturas. Por ejemplo, está formado por materiales ricos en hierro, magnesio, especialmente el olivino. Son las llamadas famosas rocas ígneas. También destacan las peridotitas. Ahora, algo muy interesante, voy a retroceder aquí la imagen, es que, como yo les iba comentando, los diferentes materiales van a formarse en diferentes temperaturas, en diferentes presiones, inclusive en diferentes estados predominantes, haciendo pues que inclusive diferentes capas tengan diferentes conformaciones de rocas. Ya hablando sobre la corteza, que básicamente es la capa más superficial del planeta, tenemos pues la corteza oceánica y la corteza continental. La corteza oceánica supone el 0.099% de la masa de la Tierra. No es mucho en general. Sin embargo, es tan importante esta capa para la vida. Si nosotros observáramos pues cómo se va generando esos movimientos, vamos a entender que las diferentes capas van a intentar emerger por las diferencias de presiones y algunas van a inclusive intentar incrustarse por el movimiento que tienen por debajo de las que ya permanecían, por así decirlo, más frías. Son básicamente este hecho de emerger, este cambio de temperatura, es lo que genera esos movimientos. Inclusive se van a generar diversos terremotos. Lo que nosotros conocemos como el terremoto se genera pues dentro de la masa oceánica, los famosos tsunamis, ¿no? Que básicamente son la forma, por así decirlo, hídrica de la manifestación del despliegue de estas fuerzas que usualmente invaden estas costas. Pero originalmente se dan pues porque hay diferentes cortezas que una va a intentar, obviamente intentar seguir con el ciclo gracias al cambio de temperatura, y una ya va a intentar permanecer sólida pues porque ya emergió y va a haber pues un rozamiento, una fricción. Obviamente que no todos los países, no todos los que estamos en este planeta sufrimos las mismas consecuencias porque existen diversas capas en muchos lugares del mundo, pero se ha llegado a determinar que las diversas capas convergen en el cinturón de fuego. Y el Perú es uno de los países que converge pues, en esta zona, o sea que estamos mucho más expuestos a que estos movimientos de temblores, a estos movimientos telúricos como los terremotos, sismos, se den con mayor frecuencia. Los tipos de roca que podemos encontrar acá son rocas volcánicas, las llamadas de basalto, y también rocas plutónicas, como los gabros, que básicamente se dan en mayor profundidad. Acá tenemos una imagen de basalto y gabro. Hablando sobre la corteza continental, constituye el 374% de la masa de la Tierra. Básicamente no es mucho, si es que comparamos con los diferentes mantos, inclusive con las diferentes capas y el núcleo, básicamente no es mucho, ¿no? Sin embargo, estas son las capas quizás en donde la vida está abierta a florecer. Bueno, entonces, entre las diferentes capas que vamos a poder observar y con las rocas que las manifiestan, tenemos rocas sedimentarias, metamórficas y las de intrusiones de rocas ígneas. Entonces, en las sedimentarias tenemos las calizas, arcillas y los conglomerados. En el caso de las rocas metamórficas tenemos los esquistos y el gneiss. En las intrusiones de rocas ígneas tenemos las rocas ígneas como el granito y las rocas ígneas basálticas. En la parte baja tenemos esas imágenes, ¿no? De granito, mármol, las ígneas sedimentarias y de gneiss. Las discontinuidades son límites entre las capas con pocas densidades que diferencian e intervienen las primarias y secundarias. Entonces, vamos a ver que de acuerdo a la distancia que tenemos desde la corteza se han detectado diversas capas. La primera es la discontinuidad de Lehmann, luego la discontinuidad de Gutenberg, la discontinuidad de Repetti y finalmente la discontinuidad de Mohorovic. Entonces, si hablamos sobre la última, básicamente está a 10 kilómetros bajo el
fondo de los océanos, más o menos a 30 o 40 kilómetros debajo de los continentes. Usualmente sufre un cambio de velocidad por los tipos o los cambios de onda S o P, cambios de composición de las rocas, y también se le conoce por ser el límite de la corteza y el manto. Pues aquí en la imagen vamos a ver que cuando esta se está movilizando, o sea, cuando esta capa se mueve, genera cierta variación o cierto tipo de ondas que podemos suponer que son generadas por ese límite. Obviamente que todas estas ondas son captadas por sismógrafos, ¿no? Ahora, la discontinuidad de los 670 kilómetros. Ahora, es el límite entre el manto superior y el inferior. La velocidad de las ondas S y P básicamente se nota en un aumento. Acá podemos ver las diferentes discontinuidades. Entonces vamos a ver que inclusive las ondas van a comenzar a cambiar también. Entonces a esto se le conoce para el estudio como el famoso método sísmico, que básicamente es el estudio pero mediante las ondas, y se deducen que existen diferentes capas porque estas ondas que se generan, recordemos que una onda básicamente es la transmisión de un tipo de fuerza, pero que se da en forma de movimiento de moléculas, que nosotros conocemos algo muy similar como el sonido, ¿no? Pero en este caso causa vibraciones. La discontinuidad de Gutenberg, que básicamente hay ausencia ya de ondas S, o hay una enorme disminución, sin embargo las ondas P ya comienzan a disminuir, lo cual indicaría que también cambia un poco su composición, la cantidad y la densidad a la que se encuentra. Usualmente está a 2.900 kilómetros de profundidad. Entonces aquí podemos ver ya en la imagen un poco más visual cómo se da el núcleo interno, externo y el manto. Y fíjense la presencia de las ondas P y las ondas S. Y cada una de las capas que nosotros, según la discontinuidad, podemos encontrar que dependiendo de la conformación, que está en líquido, está en sólido y la presión, el tipo de vibraciones y ondas que generan va a comenzar a cambiar. Por lo que vamos viendo, las ondas P van disminuyendo cuando más nos acercamos hacia el núcleo, igual que las ondas S se hacen mucho más homogéneas. En cuanto a la discontinuidad de Weicherman, Lyman o Jeffrey, está situada a 5.100 kilómetros de profundidad. Entonces, en el caso de las ondas P, vamos a ver que primero disminuyen de velocidad y en un segundo tiempo también aumentan. O sea, existe una variación. Permítanme mostrárselas. Acá tenemos las tres. Vamos a ver que ya cuando estamos en la de Mohorovic, vamos a tener que las ondas S y las ondas P básicamente parecen ir en aumento hasta llegar al límite. Y cuando ya llegamos a la discontinuidad de Gutenberg, básicamente hay una caída de este tipo de vibración o este tipo de ondas, haciendo que las ondas S desaparezcan y solo las ondas P puedan continuar hasta encontrarse la discontinuidad del límite, donde obviamente vuelven otra vez a incrementarse y a estabilizarse. Entonces, ojo, que estas variaciones dependen, como repito, de las diversas temperaturas, presiones y el estado en que se encuentra el material. Si nosotros viéramos las estructuras internas de la Tierra, entonces vamos a ver que tenemos una ciencia que es la geofísica, que utiliza métodos indirectos. ¿Por qué, profe, métodos indirectos? Porque no existe forma que un ser humano pueda bajar tan profundo, pueda introducirse tanto o llegar hacia el núcleo. Por varias condiciones, ¿no? La primera es el calor, que va en aumento de acuerdo a cuán más profundo nos vamos hacia la Tierra. Dos, los recursos, porque obviamente los recursos no van a ser iguales, pues, ni de oxígeno, ni de presión, ni nada para el estilo, para poder llegar hacia el núcleo. Entonces, lo ideal es que se tenga muchísimo que hay que esperar, porque obviamente que las capas también van sufriendo pues diversos movimientos. Y en diversos lugares del mundo se puede detectar que esos emergentes volcanes no solamente arrastran lo que nosotros conocemos como la sangre de la Tierra, sino también diversos materiales que inclusive pudieron estar en diversas profundidades, mucho más aparentes que en la zona superficial. Entonces se le conoce como método indirecto porque no se pueden tomar muestras in situ, sino se tiene que esperar que éstas sean arrastradas por diferentes fuentes de material, como son los volcanes, y recién realizar los estudios. Otro punto son los métodos sísmicos, que se utilizan básicamente con sismógrafos para notar las discontinuidades.
Pero claro, como les dije, lo que se analiza aquí son las variaciones entre la velocidad de las ondas o en todo caso en su intensidad. Las divisiones dinámicas de la Tierra, básicamente tenemos la litosfera, la mesósfera y la endosfera. O sea, al decir esto de las divisiones dinámicas es el movimiento y la posible actividad que se pueda generar. Entonces, cuando comenzamos a observar, vamos a ver que hay diferentes capas. Primero tenemos el núcleo interno, el núcleo externo, el nivel D, que es la parte que puede diferenciar o cortar el núcleo de lo que es la parte exterior, y vemos que la parte de la endosfera le responde al núcleo interior, su zona de transición, y el núcleo externo, pero sigue siendo un núcleo, eso se le conoce como la endosfera. Luego la mesósfera, astenosfera y continúan todavía hasta la litosfera, muy bien, hasta donde nos encontramos nosotros. Entonces, entre la dinámica del manto y el núcleo, el manto es sólido, pero también es bastante plástico porque se puede cambiar o alterar por los movimientos de las diversas capas que nosotros encontramos y obviamente por el flujo de materiales. Existen las famosas zonas de subducción, que básicamente son zonas donde ha habido una capa emergente, usualmente por ejemplo que la conocemos como la dorsal oceánica, en donde usualmente está emergiendo pues el material y esto genera un movimiento de las capas que va a crear presiones, usualmente en donde vamos a encontrar pues volcanes. Este hecho de introducir material a lo que ya existe es lo que causa los rozamientos y en el peor de los casos el engrosamiento, a veces violento, a veces rápido, a veces puede ser lento, dependiendo de la velocidad de las capas que pueden crear estas cordilleras, que básicamente significa que se está masificando el material porque ha habido choques, fíjense, de una capa, no solo que está quieta, sino que va en sentido contrario, y el choque de ambas capas hace que se eleven los picos. Las zonas de límite de manto y núcleo. Bueno, vamos a encontrar las famosas corrientes de convección. Como yo les decía, cada punto y cada núcleo no está fijo. Entonces, para que, por ejemplo, ¿cómo estudiamos que la consistencia bioquímica o física que se tienen dentro de los diferentes mantos? Es que todo está en un estado líquido, pero en altas temperaturas. Y esos cambios, esas variaciones, crean esas famosas corrientes de convección, donde el material está trasladándose constantemente y vamos a encontrar que cuando el material inclusive llega a salir del núcleo por alguna situación geofísica, digamos que llega a emerger un poco de material, sigue circulando, está en las capas y eventualmente escapa por algunos famosos puntos calientes, ¿no? Por ejemplo, acá en la dorsal oceánica, debajo del mar hay uno, pero también existe la posibilidad de que salga por los volcanes. Entonces, es aquí donde el material que está circulando puede tener la oportunidad de emerger y cuando emerge es estudiado por nosotros. Entonces, lo mismo que le pasaría en una olla a presión cerrada o en una tetera, ¿no? El agua va a comenzar a moverse por las diferencias de temperatura. Lo mismo sucede aquí. Entonces, vamos a ver que estos flujos que nosotros conocemos básicamente tienen unas zonas de subducción porque el material al emerger usualmente tiende a enfriarse y cuando la presión aumenta por el choque de placas pueden liberarse esos famosos volcanes. Y bueno, pues también vamos a encontrar que hay zonas exclusivamente o partes continentales que se han formado exclusivamente por emergencias de volcanes, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, Haití es una parte muy emergente porque obviamente casi todas las costas o las islas que tiene, básicamente se les puede decir que son islas volcánicas, o sea que un punto caliente sacó el material, se enfrió pues con el agua del mar y fue ampliando su conformación. Inclusive esta se le conoce como la parte de la creación de suelos, ¿no? Muy bien, hasta aquí es cuanto se ha podido hablar sobre la estructura de la Tierra. Para su actividad de esta semana les voy a pedir por favor que pueden utilizar un par de softwares o programas para creación de líneas de tiempo o materiales. Lo que quiero que ustedes hagan es elaborar una infografía. Si desean también lo pueden hacer en una línea de tiempo si lo ven conveniente, pero en este caso me parece que una infografía va a ser mucho más funcional.
Hay un software que les estoy dejando en el link para que ustedes puedan descargar y lo vamos a aprender a utilizar inclusive desde la próxima semana. Es el Time Maker Professional. Lo voy a instalar. Acá inclusive hay un video de referencia que también les voy a dejar en la descripción de este video, que les explica una vez que lo instalen cómo lo pueden instalar y cómo se utiliza. Estoy seguro que le van a sacar el provecho no solo en este curso, sino también en otros. Y bueno, hay una aplicación también en línea que es Vengeance o Vintage, que básicamente sirve para elaborar infografías y líneas de tiempo. Entonces, el primer trabajo, que bueno, el trabajo por esta semana es elaborar una infografía corta y puntual sobre la estructura de la Tierra. ¿Ok? Estructura de la Tierra en una sola infografía. Entonces, estoy seguro que aquí van a poder ustedes buscar información y hay diferentes modelos y ustedes pueden elegir cualquiera de ellos para sintetizar toda la información que se ha versado aquí. Y quizás ustedes quieren mencionar algo más adicional o ser muy puntuales en algo, bueno, pues bienvenidos. Bueno, queridos jóvenes, les deseo todo lo mejor para esta semana. Les mando un enorme abrazo y cualquier cosa estamos en comunicación por el grupo.